Bienvenidos amigos a este día 13, hablando con propiedad, 13º día. En el día anterior se habló de Cristos y desvinculamos la figura de Jesús como Cristo. Ciertamente hay que decir que no es que no existiera Cristo, que sí que existieron Cristos y varios. Aquí el problema está en que nos han grabado a fuego la palabra Jesús Cristo, o sea, nos han vinculado a Jesús como Cristo. Posteriormente, Belicena va a aclarar quién fue realmente Jesús. De momento, lo que hay es lo que hay, estamos haciendo una lectura día por día. De cualquier manera, quiero decir que aquí lo relevante y el problema y el conflicto no tiene nada que ver con Jesús, ni con Cristo, ni con Nabutá. El problema es otro, el conflicto es otro. Y ya lo sabemos, es el pueblo elegido de Dios. Ese pueblo que eligió pactar con Jehová, Satanás, el único. Pues anteriormente este demiurgo trató de pactar con otros pueblos y ninguno quiso, salvo este pueblo, el pueblo hebreo. En cuanto al cristianismo, no es el enemigo, como digo, ni moros, ni cristianos, no. Aquí el enemigo es el pueblo elegido. De hecho, han sido los que durante toda la historia, con sus artimañas, han ido engañando a toda la humanidad. Él es el enemigo. También decir que los de Tarsis eran cristianos, no hay problema con el cristianismo. El cristianismo de ellos era el cristianismo espiritual, o sea, el cristianismo de Nabutá. Y dijimos en un día, creo que fue el 11, dieron hijos a la iglesia y efectivamente se infiltraron en la iglesia y hubieron obispos muy eminentes. Eso se va a ver en este día. De hecho, la iglesia estaba en aquel tiempo escindida en dos bandos, los pro-judíos, los que defendían a los judíos, y los anti-judíos. Y de momento no voy a decir aquí nada más, puesto que todo esto se va a desarrollar ampliamente en el resto del vídeo. Vamos a ver el día de hoy, concretamente, este 13º día. Como siempre, se aborda una parte que es iniciática. Esta parte sí es muy bonita, incluso nos vamos hasta a sonreír. Se va a hablar de la Virgen de la Gruta. Y bueno, luego viene también la parte histórica y hoy toca los visigodos. Los visigodos, que son pueblo germano, los godos, que se llamaron visigodos cuando estuvieron en la península ibérica. Así que vamos ya a pasar al glosario de este 13º día. Vamos a ello. Os quiero decir que las palabras que salen en el glosario de este día son bastante importantes, que las retengáis, porque son palabras, tanto en la parte histórica como en la iniciática, que se van a ir repitiendo luego en días sucesivos, por lo tanto conviene que las retengáis. Vamos a verlas. Venga, vamos aquí. Mirad, empezamos con el título, que era, como dijimos, le puse dos títulos: La Virgen de la Gruta, la parte iniciática, y los visigodos, la parte histórica. Vamos a empezar con esto. Palabras que son sinónimas. ¿Cómo se llama también a la Virgen de la Gruta? Pues aparece Nuestra Señora de la Gruta, Virgen Blanca del Niño de Piedra, Virgen de Agartha, Virgen de Catàgar. Y en cuanto a esto, vamos a desglosarlo. Virgen de Catàgar, nombre que daban los atlantes blancos a Ama, la Virgen Ama, que era la madre de Nabutá. Por lo tanto, ya sabemos que la Virgen de la Gruta era Ama, la madre de Nabutá. Vamos a desglosarla ahora sí. La K
de la palabra hace referencia al incognoscible. El Ta'a hace referencia a ciudad hiperbórea. Gar es lo que significa gruta. La gruta o el recinto subterráneo donde estaba la imagen o la efigie de aquella virgen. Vamos aquí. Esto es parte de historia que he creído conveniente para ubicarnos. Son las invasiones de la península ibérica. Me remonto a días anteriores. Recordemos que todo empezó en el siglo VIII a.C., cuando el rey Sargón de Asiria expulsó a los judíos de su territorio. En el siglo III a.C. aparecen en la península tanto los cartagineses como los romanos. Bueno, los años están ahí, pero nos quedamos con el siglo. El siglo V de nuestra era es importante, muy importante, porque termina el Imperio Romano y aparecen en la península unos pueblos bárbaros, que son los suevos, los vándalos y los alanos, que estuvieron poco tiempo, pues llegaron los visigodos, pueblos germanos de sangre muy pura. Pasamos al siglo VIII. Esto se va a ver en el día siguiente, pero ya lo menciono aquí. Aparecen los árabes, empieza la invasión árabe de la península. Y mira lo que pongo aquí, ni siquiera lo leo. Esto se verá en el día siguiente. Esto no termina aquí, queda otra pizarrita. Vamos a verla ahora. Bárbaro. ¿Qué significa bárbaro? Es una palabra griega que significa simplemente extranjero. Bien, después de eso, hemos dicho que en el siglo V, que es el que se va a abordar en este día, termina el Imperio Romano y empiezan las conquistas de los suevos, vándalos, alanos y también de los godos. Bueno, para que sepáis de quiénes estamos hablando, los suevos eran, y los vándalos, eran germanos, y los alanos eran un pueblo iraní. Pues bien, los tres invaden la península ibérica antes de los godos. Los godos ayudan a Hispania a su derrota. Estuvieron poco tiempo en la península. Entonces, los godos, llamados visigodos, pueblo indogermánico de sangre muy pura, pertenecientes al pacto de sangre. Y bueno, aquí ya lo veis, en España pues son llamados visigodos. Esa confusión que hay entre godo y visigodo queda aquí aclarada. Nos vamos al tema de la religión, porque también aparece un tal Arrio, del arrianismo. ¿Quién es este? Defiende que Jesús no es consustancial con Dios, que no son de la misma sustancia. Está en la doctrina de los godos. Los godos eran arrianos, eran seguidores de Arrio. Esta doctrina surgió como reacción de otra, de Sabelio. Sabelio decía todo lo contrario. Doctrina de que Jesús es de la misma sustancia que Dios, como en la Biblia cristiana. Pasamos ahora a hablar de obispos. Dijimos que los de Tarsis dieron hijos a la iglesia. Aparece Isidoro de Sevilla, que es pro-judío, y aparece el conde de Turdes, de la familia de Tarsis, antijudío. Ellos se enfrentaron en el cuarto concilio de Toledo. Y todo esto ya se expondrá ahora con detalle. Así que vamos a ver ya el resumen. 13º día, la Virgen de la Cueva y los visigodos. Belicena comienza este día diciendo que los de Tarsis tenían que aparentar ser ejemplares cristianos del nuevo cristianismo, el de Jesús. Si no lo hubieran hecho, si la Iglesia hubiera descubierto su modo de pensar, los habría condenado como herejes. Vamos a situarnos en el siglo III de nuestra era. Como la capilla que habían dedicado a Vesta Pirena era visitada periódicamente por el obispo de Sevilla y otros presbíteros de la zona,
transformaron ingeniosamente aquella basílica en una iglesia cristiana. Reemplazaron la estatua de Vesta por una escultura tallada de una virgen con un niño y aludían a ella como Nuestra Señora de la Gruta. Hago un paréntesis aquí para decir que el culto a esta virgen fue muy famoso en el sur de España hasta la Edad Media. Pues en el siglo XVI, cuando el último de los señores de Tarsis abandonó la península ibérica en dirección a América, la Iglesia promovió su prudente olvido, entre comillas. Este prudente olvido se entenderá cuando describamos la estatua de la Virgen con el niño. Y a medida que se vaya describiendo, se verá a quiénes representaban realmente. La Virgen. La Virgen era de madera pintada, el rostro de blanco inmaculado, el cabello de oro, el cuerpo de rojo, y la cátedra en la que se sentaba majestuosamente estaba pintada de negro. Vamos a ver otros detalles acerca de la Virgen. Sus dimensiones eran pequeñas, 60 de alto, 30 de ancho, 30 de profundidad. Su rostro, blanco inmaculado, reproducía la cara de una de las damas de Tarsis, que sonreía suavemente, con los ojos fijos hacia adelante, y que miraba una lámpara perenne situada enfrente de ella. El cabello de oro de la Virgen estaba constituido por 16 trenzas finamente talladas que salían justo por debajo de una corona que era triple y octogonal. Su mano izquierda, la de la Virgen, abrazaba amorosamente el hombro izquierdo del niño, mientras que su mano derecha empuñaba un haz de 16 espigas y una vara. Los pies y las rodillas de la Virgen estaban separados y bajo el pie derecho asomaba la cabeza de una serpiente aplastada. El niño, de piedra pura, estaba sentado sobre la rodilla izquierda de su madre y mira en la misma dirección que ella, hacia la lámpara perenne. En su mano izquierda el niño lleva un libro y en la derecha, o con la derecha, realiza un gesto formando un ángulo recto con el dedo índice y el pulgar. Tras la descripción resulta evidente que los de Tarsis habían representado al niño Nabután y a su madre, la Virgen Ama. La escultura fue conocida como la Virgen Blanca del Niño de Piedra, también Nuestra Señora del Niño de Piedra, y los de Tarsis prefirieron llamarla Nuestra Señora de la Gruta. Esto se explica por el Gar de Katagar. Vamos a ver esto. Ka hace referencia al incognoscible y también a los dioses liberadores. Ta significa ciudad hiperbórea y Gar significa gruta o recinto subterráneo. Aquí terminamos ya con el tema religioso y vamos a empezar a hablar de historia. El siglo V se conoce históricamente como el del fin de la España hispano-romana y el comienzo de la hispano-goda. La España visigoda abarca del 507 al 711, en que empieza la conquista musulmana. Pues bien, España había sido conquistada por 3 pueblos bárbaros, que eran los suevos, los vándalos y los alanos. Suevos y vándalos, que eran germanos, y alanos son iraníes. En el reparto que se hicieron de España a los alanos, a los iraníes, les correspondió la villa de Turdes, la antigua Tarsis. Y para hacer frente a esta invasión, se contrató al rey visigodo Balia, y los alanos fueron aniquilados rápidamente.
Posteriormente, los vándalos abandonaron la península rumbo a África y los visigodos acabaron finalmente también con los suevos. A partir de esta derrota de alanos, suevos y vándalos, con la ayuda de estos, es decir, de los godos, de los visigodos, ellos, los visigodos, permanecerían en la península durante 250 años. Vamos a decir muy resumidamente quiénes eran los godos y los visigodos. Los godos eran un pueblo de raza indogermánica de sangre muy pura, por lo que su presencia en la península solo beneficiaba a la casa de Tarsis. Los visigodos eran los godos que estuvieron en la península, es decir, los godos en España se llamaron visigodos. Aunque la presencia de los visigodos no afectó de manera determinante a los españoles de aquella época, hay que destacar tres cuestiones fundamentales en la convivencia. Empezamos por la primera, los casamientos. Al principio, una ley prohibía los casamientos entre visigodos y españoles, pero esta ley quedó anulada en el 508 y se fusionaron la familia visigoda Walter con los de Tarsis. Bueno, la cuestión de los casamientos quedó zanjada. La segunda cuestión fue la religión. Aunque ambos pueblos eran cristianos, había una importante discrepancia. Los hispanos eran cristianos católicos, los visigodos cristianos arrianos, de Arrio. Y aquí tenemos que hablar de Arrio frente a Savelio, pues la doctrina de Arrio fue una reacción contra la de Savelio. Básicamente, para Savelio, las tres personas de la Trinidad cristiana son manifestaciones del mismo Dios, consustanciales con Él. Traducido, el Hijo es Dios. En cambio, Arrio negaba que Jesús tuviera la misma condición divina de Dios. De cualquier manera, la cuestión quedó zanjada cuando Arrio y Savelio fueron condenados como herejes de la doctrina católica en el Concilio de Nicea, donde 300 obispos decidieron que Jesús era consubstantiabilis patri, es decir, de la misma sustancia que Dios. Cuestión zanjada. Tercera cuestión, la diferencia numérica. 20.000 visigodos frente a 9 millones de hispanos romanos. Ante esta diferencia, los visigodos arrianos se vieron obligados a tolerar, entre comillas, la religión católica, pero no cedieron un ápice en su creencia de que Jesús no es de la misma sustancia que Dios. La unidad religiosa de todos los pueblos de España se concretó por Recaredo, el rey godo, cuando se convierte al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. Con el tiempo, y gracias a este paso dado por Recaredo, los señores de Tarsis serían elevados a las más nobles dignidades de la Casa de Toledo, y posteriormente los de Turdes, Walter, serían condes visigodos. Y lo relevante de esta unificación hispano-goda fue que quedó al descubierto el enemigo judío que afirmaba ser el pueblo elegido del Dios Jehová Satanás. Los rabinos judíos despreciaban el Jesucristo católico y hablaban de la venida del verdadero Cristo, el Mesías judío, Jehová Satanás, quien sometería a todos los pueblos de la tierra a la esclavitud de los judíos. Su diáspora consistía en infiltrarse en todas las instituciones hispanogodas. Ante la evidencia de esta infatigable tarea corruptora de los judíos, ¿qué hizo Recaredo? Actuó
y los contuvo durante algún tiempo, pero sus sucesores no actuaron con la suficiente energía. En concreto, vamos a hablar de dos disposiciones de dos de sus sucesores. Sisebuto se vio obligado en años posteriores a dictar una ley que prohibía a los judíos la posesión de esclavos cristianos. Y posteriormente, y por una disposición de aquella ley, Alarico II manda ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, aunque se tratase de matrimonios mixtos. Vamos a terminar ya este día hablando del Cuarto Concilio de Toledo, presidido por el rey Sisenando. Este rey carecía de la visión hiperbórea de Recaredo y Sisebuto y permitió en aquel concilio que una facción projudía cuestionase las medidas que sus predecesores habían decretado. Dio voz al obispo de Sevilla, uno de los hombres más instruidos e inteligentes de la época, pero carente de sangre pura, quien profesaba una admiración sin límites por el pueblo elegido y consideraba el Antiguo Testamento como la base teológica del cristianismo. Afortunadamente, también asistía al consejo el conde de Turde, con carácter de obispo local. Se enfrentó violentamente contra el obispo Isidoro de Sevilla en un discurso magistral y habló con tal elocuencia y ardor que consiguió definir a la mayoría de los obispos a tomar medidas urgentes para contrarrestar el peligro judío. En este concilio del año 633, que no lo dije antes, se aprobaron 10 cánones sobre los judíos. Y cabe destacar, primero, la prohibición de la práctica de la usura, del desempeño de cargos públicos por parte de los judíos, de los matrimonios mixtos, así como de la disolución de los ya existentes. En segundo término, se reafirmó la prohibición de mantener esclavos cristianos. Y por último, se estableció la pena de excomunión para los obispos y demás jerarquías de la Iglesia que no cumpliesen con exactitud y dedicación las disposiciones sobre los judíos. Todos quedaron fascinados, especialmente cuando aseguró: la cultura hispanogoda era la más antigua de la tierra y aquella herencia estaba amenazada por un pueblo enemigo del espíritu que adoraba en secreto a Satanás y que contaba con su poder infernal para esclavizar o destruir al género humano. El contrapunto del discurso del obispo conde de Turde fue que, tras su celo católico, había un conocimiento oculto que hasta entonces había pasado desapercibido y en aquel momento se desveló. Y a partir de entonces se sumó al odio que ya tenían los golem a la casa de Tarsis el odio del pueblo elegido y también de un sector de la Iglesia. La Iglesia católica estaba fraccionada. Y bien, amigos, aquí doy por finalizado el resumen de este 13º día. Os espero en el siguiente, donde se abordará la conquista musulmana de la península ibérica. Y en ese día, pues, también podemos llevarnos alguna sorpresa. Os espero.